de alabanza. Qué bueno que estamos en esta mañana nuevamente reunidos, aunque estemos a la distancia, pero toda esta tecnología nos permite sentirnos más cerquita. Y miren, una de las cosas que he escuchado y hemos escuchado en este tiempo que la gente le ha pasado es que tienen miedo de lo que se viene, miedo de la situación que tengan que enfrentar en el momento en que salgamos de esta pandemia. Les decía hace 8 días que pensaras y analizaras qué de nuevo le vas a ofrecer al Señor, qué de nuevo vas a ofrecerle a tu familia, en tu trabajo, a la sociedad, en el momento en que todo esto pase. ¿Qué es lo nuevo que vas a entregarle a todos los que están a tu alrededor? Pero uno de los comentarios que escuchaba y que era reiterativo era el miedo a enfrentar, el miedo a lo que se viene, el miedo a la economía, el miedo a las situaciones laborales, el miedo a todo lo que se va a venir. Y miren, esta mañana en esta palabra yo quiero que usted se tome un momento y le diga al Señor que hoy lo llene de valentía, que lo llene de dominio propio, que lo llene de su fuerza y de su coraje para enfrentar lo que se va a venir. Por eso el mensaje del día de hoy lo he titulado Recobrando Valentía. Porque yo sé que cuando nosotros no sabemos lo que se va a venir, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia, nos preocupa lo que no podemos manejar y las cosas que no podemos saber nos llenan de temor. Así que yo quiero que hoy le pidamos al Señor que nos llene de valor, que nos llene de valentía para poder enfrentar las situaciones que se vengan de la mano de Dios. Porque miren, una de las verdades básicas del cristianismo es que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Yo hablo de eso todo el tiempo con la gente de la iglesia, y ahora que tú nos escuchas tal vez por primera vez, quiero decirte la siguiente verdad, y es que tú no eres un accidente, no eres un accidente de la naturaleza, sin importar cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para ti. La Biblia dice que desde mucho antes de que tú nacieras, Dios ya te había planeado, Dios ya te había pensado, porque Él quería tenerte en la tierra. Él ya sabía lo que quería que tú hicieras con tu vida mientras estés aquí en la tierra. Y mire cómo lo dice la Biblia, y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y mire lo que dice la palabra del Señor, y espero que atesores esta palabra en tu corazón. Dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Quiero que empecemos con esta primera verdad. Dios te planeó para que hicieras algunas cosas en esta tierra. Servir a Dios no es algo que solamente los cristianos o solamente los pastores hacen. No, todos los que estamos aquí mientras respiremos tenemos la oportunidad de servir. Esto es algo que todo el mundo puede hacer. Todas las veces que tú uses tus talentos, tus habilidades, tu experiencia, tus sufrimientos, tus situaciones difíciles del pasado para ayudar a alguien y ayudar a otras personas, eso se llama servir. Y la palabra servicio en la Biblia es ministrar. Ministramos en todas las direcciones. Cuando decimos que nosotros somos ministros, nos referimos a servidores. Ministerio significa servicio. Así que siempre que usamos los dones que Dios nos ha dado y nuestras capacidades y talentos para ayudar a la gente, estamos sirviéndole a Dios. Así que la clave para que tu vida tenga significado, la clave para que tengas una vida llena de satisfacción, de plenitud, la clave para que tu vida tenga sentido es que le permitas a Dios usarte. Miren, no hay nada más emocionante, no hay nada más apasionante en la vida, y es ser usado por Dios. Saber que Dios te está usando para ser de bendición a otras personas. No hay sentimiento, no hay logro, no hay premio que pueda compararse con el hecho de tú sentirte que estás siendo usado por Dios en lo que estás haciendo, cualquiera que sea el área en el que tú te desempeñes, y Él quiere que hagas y que tengas un plan con tu vida y que hagas aquello para lo cual Él te formó. El problema es que esto no es una novedad. Para la mayoría de ustedes esto no es una nueva noticia. Ustedes saben que Dios tiene un plan para sus vidas, saben que Él tiene un propósito, saben que Él quiere que ustedes estén involucrados en un ministerio o en un servicio, pero por lo general, cuando sabemos que Dios desea usarnos, se nos presenta un problema de valentía. Ahí es donde nos acobardamos, donde sentimos que tenemos miedo, no confiamos mucho en el hecho de que Dios realmente pueda usarnos, y empezamos a dudar de nosotros mismos, empezamos a decir, realmente yo no creo que Dios a mí me pueda usar en algo. Así que hoy, basados en un texto de la palabra, quiero que veamos cómo hacemos para tener esa valentía, cómo hacemos, porque ya la tenemos, cómo hacemos para recobrarla, cómo hacemos para que se haga fuerte en nuestra vida y hacer y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Así que vamos todos al libro de Josué,
Quiero que vayamos todos al libro de Josué. Yo sé que este capítulo que vamos a leer es un capítulo muy conocido por muchos de ustedes, capítulo 1 de Josué. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así que voy a esperar que lo busquen. Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 11, y vamos a leerlo juntos. Espero me siga allá en su casa con la lectura. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Miren lo que está pasando aquí. Pareciera que Josué tenía un problema, pareciera que Josué necesitaba tener valor o tener valentía en este capítulo, porque Dios prepara a Josué. Él le dice: mi siervo ha muerto, así que prepárate, porque eres tú el que vas a seguir adelante con este pueblo y lo vas a hacer cruzar el río. 4 veces en este texto Dios le dice: sé fuerte y sé valiente. Es como si Dios estuviese viendo que Josué estaba atemorizado, que Josué tenía miedo. Así que Dios le está diciendo a Josué: necesito que tengas determinación, necesito que tengas confianza. Y Dios también le dio a Josué no solamente la orden de que tuviera valentía, sino le dio 4 claves para que él pudiera desarrollar esa valentía. Y esas son las 4 claves que quiero que aprendamos en esta mañana, para que en el momento en que tengamos que enfrentar lo que se venga saliendo de esta situación o durante esta situación, las hagamos nosotros también. Porque a Josué le faltaba, tenía temor. De alguna manera Dios sabía que Josué tenía temor, donde tuvo que decirle 4 veces: necesito que seas valiente, necesito que te esfuerces. El Señor sabía que los seres humanos, nosotros, nos llenamos también de miedos, también tenemos temores, y habían 2 razones bien fuertes por las que Josué podía estar teniendo algún tipo de temor en este momento. La primera de esas razones era que él iba a tener que reemplazar a Moisés, y Moisés para ese momento era el hombre más popular, era el hombre con un liderazgo innato, con una capacidad de mover las masas, y decir todo esto pues ya casi sería suficiente. Pero en el libro de Deuteronomio, en el último versículo, ya casi cerrando el libro, dicen que nadie había demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni nadie había sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés en Israel. Así que nadie había sido un líder como Moisés, nadie había hecho las cosas que Moisés había hecho, y el Señor le dice a Josué: ahora yo quiero que tú le des continuidad al legado a Moisés, quiero que tú termines el trabajo que Moisés empezó. Así que Josué se llena de un temor natural, un temor a ser incapaz, a no hacer las cosas bien, y creo que todos nosotros alguna vez nos hemos sentido en esta situación. Hemos sentido que, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y cómo voy a reemplazar a esta persona? O sea, era una persona tan creíble y un liderazgo tan fuerte que ahora él iba a tener que hacerlo. Y lo segundo que podía traerle temor a Josué era que él necesitaba sentirse valiente, necesitaba sentir valor, porque el trabajo que Dios le estaba encomendando no era fácil. Él le dice: mi siervo murió, Moisés murió, y tú ya caminaste con este pueblo, ya
ya viste lo difícil que es, necesitas prepararte para pasar al otro lado. No era fácil el trabajo que tenía que tomar. Dios le dijo, quiero que tomes posesión de la tierra que les prometí. Es más, a propósito, pareciera decir entre líneas, una nación, una tierra que está llena de naciones enemigas, una tierra en la que esas naciones enemigas son más fuertes, son más grandes. Recuerden que él ya había ido con los espías y se habían dado cuenta que la gente que habitaba esa región eran gigantes. Así que le dice, yo quiero que tú vayas, los enfrentes, vas a entrar a pelear contra esta gente y vas a llevar a este pueblo que ha sido esclavo por 400 años, que en los últimos 40 años han estado vagando por el desierto porque tenían miedo de entrar antes a la tierra prometida. Josué tenía una tarea gigantesca. Tenía que entrar a enfrentar a todas estas naciones con un montón de gente que lo que traían eran animales, varas, no eran guerreros. Josué tenía una gran tarea delante de él. Pero en este pasaje Dios le da 4 cosas para que él se sintiera valentía y se sintiera valiente, y le dio 4 claves para que desarrollara la confianza, que son las que ustedes y yo vamos a necesitar para enfrentar lo que se venga después de que pase todo esto que estamos viviendo, o para que enfrentes la situación que estás atravesando en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando entiendes que Dios quiere que hagas algo con tu vida? Cuando entiendes que Dios tiene una meta, tiene un plan contigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque tal vez sabes que tienes que hacerlo. Todos ustedes allá tal vez están diciendo y pensando en lo que Dios ha venido diciéndote que hagas, pero no has tenido el valor para hacerlo. Así que estas son las 4 cosas que quiero enseñarte en esta mañana, y espero que tú las grabes en tu corazón y empieces a hacerlas y a realizarlas. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Deja a un lado las dudas. Deja a un lado las dudas. Es lo primero que tienes que hacer. Dudar es simplemente el mayor enemigo de la valentía, porque el que empieces a dudar va a limitar tu potencial, va a hacerte producir vergüenza, te lleva a perder lo mejor de lo que Dios tiene para ti, porque empiezas a dudar y tienes temor de que no vayas a poder hacerlo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6 dice así: quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro. Miren lo que está diciendo aquí. Está diciendo que la persona que duda es empujado de un lado para otro en la vida, y en vez de controlar las circunstancias de la vida, las circunstancias lo controlan. Y dice la palabra que no espere que ninguno que actúe de esa manera logre obtener algo, porque siempre está dudando. Pero Dios le dice a Josué en el versículo 9 de este capítulo 1, dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Lo primero que Dios le dice a Josué fue: libérate de tus dudas, apártala de ti, aleja de ti tu miedo, aleja de ti las dudas. Aquí Dios está diciendo que la duda es una elección. Dudar es una elección. La mayoría de las personas creen en sus dudas y dudan de sus creencias. Y la pregunta debería ser: ¿pero por qué no creen en sus creencias y dudan de sus dudas? Eso sería lo lógico. Crea lo que la Biblia le dice. Crea que Dios desea usarte. Crea que Dios te escogió antes de nacer. Que usted fue puesto en este planeta con un plan, con un propósito. Que Él te usará con el fin de hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Miren, muchos de ustedes tal vez se sientan en las sillas de sus iglesias semana tras semana y año tras año y dicen: yo sé que Dios responde y bendice y trae respuestas a la gente, pero a mí no, pero a mí nunca. Déjame decirte en esta mañana que estás terriblemente equivocado. Estás dudando del amor de Dios, estás dudando de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y sabes qué es lo que nos lleva a dudar? Bueno, hay 2 cositas que nos pueden robar nuestra confianza. Y la primera de ellas es que no siempre nos estamos comparando. Me comparo mis problemas con los demás, me comparo a mí mismo con otros siempre, y entonces eso me lleva a dudar. Nunca debes compararte con nadie, no te compares con otras personas, porque si tú empiezas a compararte, entonces vas a sentirte o mayor o menor que la gente. Dios te hizo a ti para que seas tú. Dios espera que usted sea usted mismo. Dios no quiere que seas como otra persona. Si Él quisiera que fueras otra persona, pues Él te hubiera hecho como esa persona. Pero miren, la mayoría de las personas están siendo la mayoría de la gente que comienza con sus ideas originales termina haciendo copias al carbón de alguien más, porque alguien te criticó, porque a alguien no le gustó lo que hacías. Entonces nos volvemos copias mal hechas de alguien más.
Dios te dice en esta mañana, no te compares con nadie por dos razones, porque si te comparas con la gente, siempre vas a encontrar gente que haga las cosas mejor que tú. Y entonces, si hacen las cosas mejor que tú, vas a vivir desanimado porque yo no puedo, porque a él sí le sale bien y a mí no me sale bien. Entonces vas a empezar a desanimarte, a sentirte menos que los demás, a sentir sentimientos de inferioridad. Pero también vas a encontrar gente que hagan las cosas muchísimo mejor que usted. Entonces, muchísimo peor que usted. Entonces vas a como ves que la gente no lo hace bien como tú lo haces, entonces te vuelves arrogante, te vuelves soberbio, vas a sentirte que eres único, que eres incomparable. Entonces estás corriendo el riesgo de volverte extremadamente vanidoso o de volverte extremadamente con problemas de autoestima y sentirte más bajo que los demás. Lo siguiente que no te permite o que te hace dudar y que no te permite avanzar no es solamente compararte, sino es estar pensando todo el tiempo en tus errores del pasado. Siempre estás pensando en tus fracasos pasados. Entonces dices, no, Dios a mí no me va a usar nunca. Dios puede usar a otras personas porque ellos no han hecho lo que yo hice o porque no han tenido que pasar lo que yo he tenido que pasar. Pero miren, los líderes espirituales en la Biblia no tuvieron un pasado maravilloso. Moisés, por ejemplo, fue un asesino y Dios lo usó grandemente. David no solamente fue un asesino, también fue un adúltero y mandó a asesinar al esposo de esa mujer con la que cometió adulterio. Y aún así dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham fue un hombre que entregó a su propia esposa a dos hombres y 2 veces lo hizo. Por miedo entregó no dijo que era su esposa, dijo que era su hermana. Sin embargo, el Señor lo usó. Jacob le robó la herencia familiar a su hermano, mintió, engañó a su tío, engañó a su papá y sin embargo el Señor lo usó. Pablo, que era un terrorista, era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la iglesia, el Señor lo llamó a hacer grandes cosas. Pedro, que tenía un temperamento tan difícil que era capaz de cortarle la oreja al que se le atravesara, y era bastante imprudente, y el Señor aún así lo usó. Te lo estoy diciendo porque quiero que entiendas lo siguiente. Dios usa a hombres y a mujeres imperfectas. Dios usa a hombres y a mujeres con pasados imperfectos. La Biblia lo dice con claridad. Por cuanto todos pecamos, todos ustedes y yo hemos pecado. Dios usa personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias, gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Si Dios solamente usara gente perfecta para hacer las cosas en este mundo, ¿a quién podría usar? Porque no hay nadie perfecto en este mundo. Dios usa a personas comunes y corrientes como usted y como yo. Él usa personas con problemas, usa personas con pasado. Y yo quiero que usted escriba esto allá en sus apuntes y que entienda lo siguiente. No importa dónde has estado, no importa lo que pasó en tu vida antes, no importa hacia dónde caminabas antes. Lo que importa es la dirección en la cual estás caminando en este momento. No importa quién eras antes, lo que importa es quién eres hoy, que estás entregando tu corazón a Cristo. Es quién eres hoy, que estás dispuesto a decirle, Señor, úsame, aquí te entrego mi vida para que tú me uses. ¿Qué es lo segundo que tú tienes que hacer para poder enfrentar las situaciones que se vengan? Entonces, lo primero es que tienes que dejar atrás tus dudas. Lo segundo es que tienes que entender que Dios tiene promesas para ti. Es algo que es muy repetitivo, siempre te digo lo mismo. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios y Dios dice que tú puedes tomarlas y que puedes pedirlas para ti, que están escritas en la palabra para usted. Ellas son la garantía de su vida, son la garantía que está ofreciendo el fabricante, tu creador. Él te está ofreciendo una garantía de cómo vas a manejarte en la vida. Y en el primer capítulo de Josué que estamos leyendo, Dios le hace una promesa a Josué. Y en el final del libro, cuando ya Josué está bastante viejito, Josué habla de las promesas cumplidas. Mire lo que dice en Josué 1:3, en la primera parte de este libro. Vamos a ver. Este libro comienza primero con una promesa y mire cómo dice: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lo que toquen sus pies. Le está diciendo todo. Yo quiero que usted allá en su Biblia o en sus apuntes marque esa palabra que dice: yo les entregaré, les entregaré. Dios no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. Va en contra de su carácter y en contra de su naturaleza. Dios no miente. Y si Él te dice una cosa, ciertamente eso que te dijo va a pasar. Dios lo dijo, así que créalo. Dios dijo que lo iba a hacer. Créalo usted o no lo crea,
Dios lo hará, porque Dios no puede mentir. Y Él le dice a Josué, yo sé que hay 7 naciones enemigas que están al otro lado del Jordán, que están en esa tierra que ustedes van a conquistar. Yo sé que ellos son más grandes, yo sé que ellos son más fuertes, yo sé que ellos tienen armas y que ustedes no, pero quiero que sepas una cosa, yo te prometo que van a conquistar la tierra. Y si yo te lo prometo, quiere decir que yo se las daré. Recuérdalo, es la tierra prometida. Busca la promesa, yo te lo estoy prometiendo. Y en el final del libro de Josué, que precisamente antes de que él muriera, como se los decía ahorita, ya estaba de edad avanzada. Y mire lo que dice Josué. Quiero que vayamos al capítulo 23, al final del libro. Josué 23, versículo 14. Y mire lo que dice la palabra. Está hablando Josué. Dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ya él sabía que iba a morir, todo mortal tiene que morir alguna vez. Y él le dice, bueno, yo ya estoy a punto de morirme, pero mire lo que dice, ustedes saben bien que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Gloria a Dios. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Miren, esto es lo que yo llamo el libro de una vida bien vivida. En el inicio recibí una promesa que decía, Dios, yo no me siento preparado, yo no me siento capacitado, yo no me siento listo para hacer esta tarea, es algo que me atemoriza, todas las probabilidades están en mi contra, no creo que yo pueda hacerlo, mira mi pasado, mira el líder que yo estoy reemplazando, mira quién estaba antes, mira quién soy yo, mira quién estaba antes de mí. Y Dios le dice, nada de eso importa, no te preocupes, yo tengo una promesa para ti y es que tú vas a lograr alcanzarla. Y mire, Dios le hace promesas a los que le sirven, y lo primero que Dios le promete, por eso te digo, aférrate a las promesas del Señor, y lo primero que Dios le promete a esa persona que está dispuesta a servirle a Dios es que Dios le promete fuerza. Y en el versículo 5 Dios le dice, durante todos los días de tu vida, mire lo que dice, nadie, y nadie es nadie, esto incluye a todo el mundo, dice, nadie, absolutamente nadie será capaz de enfrentarse a ti. Nadie. Y así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Lo que Dios está diciendo es, donde Dios guía, Él te provee. Usted conoce la historia de nuestra iglesia. Muchos de ustedes que me están viendo en esta mañana y saben cómo iniciamos. No teníamos los recursos, no teníamos la manera para comenzarla, nos faltaban muchas cosas, pero Dios, donde Él apunta, Él está ahí dispuesto a proveer. Él nos dio la fuerza para salir adelante. No importa lo que se vaya a venir, Dios te promete que no habrá nadie que se pueda enfrentar contra ti, que Él va a estar contigo si tú le permites al Señor caminar delante de ti. Lo segundo que Dios promete en el versículo 7, segunda promesa para Josué y que Dios nos hace en esta mañana a nosotros, versículo 7 del capítulo 1 que estamos leyendo, y dice, no te apartes de ella para nada. Está hablando de la Biblia, de la palabra, de la ley. Dice, no te apartes de ella para nada, porque solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Miren, Dios desea que a ustedes les vaya bien en la vida. Dios desea que todo lo que emprendas te vaya bien, no en todo lo que ustedes quieren, porque a veces creemos que Dios va a bendecir todo lo que yo quiero. No, Él bendice lo que sabe que nos conviene, Él sabe lo que a nosotros nos conviene, así que no en todo lo que ustedes quieran van a ser exitosos, pero Él ha prometido hacer de nosotros personas exitosas, porque Dios desea que nos vaya bien. Si nos sometemos al plan que Dios tiene para nosotros, el éxito es inevitable, el éxito es algo colateral que va a venir. Puedes contar con eso, porque Dios dice en este capítulo, yo te prometo que tendrás éxito. En el versículo 8 decía, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y viene la promesa y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y entonces vas a tener éxito. Entonces tendrás el éxito en lo que emprendas, en lo que hagas. Pero ¿qué tienes que hacer? Que no se aparte de tu boca el libro de la ley, que medites en ella de día y de noche. Si usted que me está oyendo allá tiene grandes planes para ahorita que se termine toda esta situación, que yo me imagino que sí, si tú deseas tener éxito en lo que quieres emprender, necesitas hacer el esquema que Dios te está presentando aquí en esta mañana. Necesitas cumplir su palabra, necesitas buscarlo a Él, necesitas aferrarte a sus promesas, necesitas hacerlo parte de tu vida. Pero si quieres estar frustrado, si deseas vivir tu vida a tu manera, entonces hazlo a tu modo y planea tu propia vida, porque Dios
nunca patrocina un fracaso. Dios jamás patrocina fracasos. Dios quiere patrocinar éxitos para ti, pero Él espera que lo hagas parte de tu vida. Y lo tercero que Dios le promete a Josué en esta parte de sus promesas, en el versículo 9, Él le promete su apoyo. Él le dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo voy a estar ahí. Yo voy a ser tu apoyo. Yo voy a ser tu respaldo. ¿A qué le tienes miedo? Tú y yo somos mayoría. No va a haber nadie que se enfrente a nosotros, porque las cosas hechas a la manera de Dios, nunca le faltarán los recursos de Dios. Dios lo apoyará en lo que vaya a hacer. No vas a estar tropezando de aquí para allá. No vas a estar cayendo. No vas a estar cometiendo errores, porque Él va a estar contigo. Mire, hay miles de promesas en la Biblia que yo podría leerte en esta mañana y que tú podrías pedir, pero hay una sola manera de reclamarlas, y es que las conozcas. Es estudiando la palabra. Péguese a su Biblia, péguese a la palabra, léala, estúdiela, memorícela, medítela de día y de noche. Si usted dice: es que yo no sé cómo meditarla, bueno, es tener un pensamiento en tu mente girando todo el tiempo. Piénsela, todo el tiempo esté pensando. Y entonces recuerde lo que dice el versículo 8 de este capítulo: que no se aparte de tu boca ese libro de la ley, que tú medites en ella de día y de noche, que guardes y que la hagas. No solamente que la leas, es que la pongas en práctica, que hagas las cosas conforme ahí está escrito, todo lo que Él te pide que hagas, porque esa es la clave del éxito. Todo hombre de negocios, toda mujer de negocios debería recordar este versículo y colocarlo en la pared de su casa, de su oficina, de su hogar, porque es la promesa de Dios para la prosperidad, es la promesa de Dios para el éxito. Él dice: ponga esta palabra en su mente, en su boca y en su vida. Si gastaras todo el tiempo que te queda en preocuparte, entonces no vas a lograr nada. Pero si tú pasas tu tiempo meditando, si pasaras más tiempo meditando en su palabra y gastaras más tiempo haciendo su palabra, no tendrías tantas cosas de qué preocuparte, porque entenderías que Dios tiene el control de cada una de las áreas por las cuales tú te estás preocupando en esta mañana. La Biblia dice que su éxito está basado en su compromiso con la palabra de Dios. Lo tercero que tienes que hacer no es solamente aferrarte a la palabra de Dios o a las promesas de Dios, no es solamente dudar de tus dudas y empezar a creer en tus creencias. También necesitas, como tercer paso, depender de Dios. Aprende a depender del Señor, y esta es la tercera cosa que Dios le dijo a Josué que hiciera y que Él espera que tú hagas. Dependa del Señor. No significa que solamente creas, significa que dependas totalmente de Dios, porque mucha gente cree en Dios pero no hace lo que Dios espera que haga. Dependa totalmente, completamente y exclusivamente de Dios. Cuando tú dependes de algo, lo que estás haciendo es poner toda tu confianza y toda tu fuerza y toda tu esperanza totalmente en eso en el que crees. Si hoy estamos creyendo en Dios y estamos creyendo en el Señor, entonces toda mi esperanza está basada en Él. Entonces todo depende absolutamente de Él. Entonces yo creo en sus promesas. Y mire lo que dice Josué 1:5. Mire lo que dice: durante todos los días de tu vida. ¿Durante cuántos? Durante todos, absolutamente todos. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, o nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a abandonar. Lo que Él te está diciendo es: yo voy a estar contigo todo el tiempo. Puedes aprender a depender de mí. Y esa fue toda la vida de Josué. Usted descubre que Josué dependía en todo del Señor. Él era victorioso, pero él dependía del Señor para cada una de sus batallas. Cuando tú tienes miedo, cuando estás asustado, preocupado por algo, entonces es porque has tenido al Señor lejos de tu vida. Pero cuando pierdes el miedo es cuando Jesús se acerca a tu vida, porque Él dice: yo voy a estar contigo. Dios va a concederte su poder para hacer lo que Él te llamó para que hicieras. Para que seas un gran maestro de escuela dominical, para que seas un gran director en tu empresa, para que seas un excelente esposo, una excelente esposa. Él te va a dar el poder para hacerlo, pero necesitas aprender a depender de Dios. Necesitas someterte al Señor. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice: confía en el Señor de todo corazón. Mire lo que dice: confía en el Señor de todo corazón, pero dice: y no confíes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y entonces Él preparará o Él allanará tu senda. Mire, lo que el Señor está diciéndote en esta palabra es que Él te garantiza que tú vas a ir por el camino correcto,
que no vas a tomar decisiones necias cuando tú dependes de Dios. Dios no es mi muleta, Dios no es el copiloto de la vida de nadie, Dios no es lo que me ayuda a medio moverme, no, Dios es el marcapaso de mi vida, Dios es el que mantiene mi corazón latiendo, y cuando yo quiero desistir es cuando Dios viene y me reactiva y me levanta, cuando pienso que yo no puedo seguir avanzando ni un solo día más, cuando pienso que el ministerio es duro, cuando pienso que lo que estoy viviendo es difícil, cuando pienso que Dios me pide hacer algo que yo creo que no puedo hacer, entonces entiendo que Dios mantiene mi corazón funcionando, que depende mi vida de Él, que Él es el que ha dado aliento y soplo de vida en mí, y que todo lo que yo soy depende de Él. Así que yo necesito entender que Él me tiene en sus manos y que Él me ha prometido y que Él me ayudará a salir adelante. Y lo cuarto, que dice la palabra que tenemos que hacer es: tengamos fe. Vamos a tener, esta es la cuarta clave, para tener valor, para hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos y para empezar a enfrentar lo que se venga después de esta situación. Y es: tengamos fe. Necesitas iniciar teniendo fe. Llegamos a un punto de nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión crítica en el medio de esta situación. Josué tuvo que hacer lo mismo en este momento. Él tuvo que tomar una decisión. Llegó en este momento en el que podía ocultarse y esconderse y fingir que aquí nada está pasando, hacer como esconderse y fingir que no, el Señor no me dio esa orden. Literalmente él podía haberse escondido, meter su cabeza para que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida. Más de 1 millón de personas tenían que atravesar un río que los separaba entre la tierra prometida y donde se encontraban, y era el río Jordán. Tal vez pensamos, bueno, pero pasar un río no era gran cosa, o sea, eso no era tan difícil, pero acuérdense que no había puentes en aquella época. El río Jordán generalmente tiene aproximadamente 7 metros de profundidad. Más de 1 millón de personas, niños, ancianos, animales y cosas que llevaban tenían que pasarlo. Pero miren, durante la primavera, cuando vienen las inundaciones, el río tiene corrientes muy fuertes y no había manera de poder atravesar ese río. Pero Dios le dice a Josué, Dios le dice: yo voy a hacer un milagro. Y para este momento él podía decirles a ellos: recuerdan que hace 40 años yo abrí el Mar Rojo para que toda su familia y todos sus antepasados cruzaran sobre tierra seca. Bueno, yo voy a hacer algo muy parecido en esta ocasión, con la diferencia que aquella vez cuando estaban frente al Mar Rojo, lo primero que hizo Moisés fue levantar su vara y entonces el mar se abrió. Después ellos cruzaron y comenzaron a caminar y entraron en el río, y bueno, después vino la persecución de los soldados romanos y Dios los destruye a todos. Pero ahora Dios le dice que lo va a hacer algo diferente. Ahora Él le pide que los líderes espirituales vayan al frente y que caminen hacia el agua. O sea, Él no iba a abrir el río para que caminaran sobre tierra seca, no. Ellos tenían que comenzar a caminar aun cuando el agua no se hubiera detenido. La Biblia nos dice en Josué capítulo 3 que Dios hizo que se formara una represa río arriba para que se detuviera el agua. No sé cómo fue que Dios lo hizo, pero la Biblia dice que Dios colocó como una pared para que ellos pudieran pasar. Entonces, ellos se detuvieron en el río con el agua en sus tobillos. O sea, ellos estaban caminando, ellos dieron el paso de fe, ellos entraron en el agua y fueron caminando, y el agua tal vez llegando a sus rodillas, y siguieron caminando, y el agua en las caderas, y siguieron caminando, y más adentro, pero el tiempo de Dios es perfecto. Las aguas comenzaron a detenerse y entonces ellos pudieron atravesar el río y conquistar la tierra prometida. El milagro del Señor, el milagro que iba a hacer para que ellos pasaran, requerían un punto de fe. Cuando pasaron el mar Rojo, el Señor abrió y ellos pasaron sobre tierra seca. Ellos vieron a los dos lados las paredes formadas con el mar, pero esta vez no era así. Esta vez tenían que meterse al río y en el proceso las aguas se iban a detener. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que quiero que entiendan aquí? Y es que el primer paso siempre es el más difícil. Involucrarse con las cosas de Dios es lo más difícil. Descubrir un lugar en el que yo pueda servir es más difícil. Siempre estamos diciendo: no, es que todo el mundo es más talentoso que yo, todo el mundo puede servir mejor que yo, miren mi pasado. Entramos en el juego de las disculpas: es que yo no tengo tiempo, yo no tengo ganas, estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo para buscar de Dios, menos para ir a la iglesia, menos para servirle. Pero necesitas empezar
empezar a arriesgar, necesitas aprender a dar pasos de fe, necesitas darle a Dios el primer lugar en tu vida. Yo sé que muchos de ustedes tienen una profesión, tienen una carrera, tienen un trabajo, tienen un hobby, pero tienes que poner a Dios antes que todo eso. Entonces Dios va a organizar tu carrera, va a organizar tu trabajo, va a organizar tu empresa. Necesitas dar un paso de fe. Sí, tal vez tengas el tiempo todo embolatado, tal vez tengas tu agenda llena, pero dale al Señor la oportunidad de crear esa represa. Da el primer paso y el Señor va a organizar tus tiempos. Entonces mire lo que dice Josué, versículos 10 y 11 del capítulo 1 que estamos estudiando hoy. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando sabe lo que necesita hacer? Usted ya lo sabe, pero tiene miedo de hacerlo. ¿O qué es lo que usted hace cuando Dios te ha hablado y te ha hablado muchas veces, y este mensaje que estás oyendo hoy no es la primera vez? Sigues escuchando que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero no tienes la fe y no tienes la fuerza para hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ve adelante y lo haces. Hazlo como si tuvieras fe. Hazlo aunque no tengas esa fe. Di: Señor, ok, tú me estás pidiendo que lo hagas, yo lo voy a hacer. Y después va a venir esa fe, se va a fortalecer, pero tú empiezas a moverte aún en contra de tus temores. Tú dices: uy, Señor, yo no creo que sea capaz de hacerlo, pero aún así lo voy a hacer. En la iglesia tenemos testimonios de gente que tenía temor de servir, tenía temor de hablar en público, tenía temor de hacer cosas para Dios, pero lo que hicieron fue hacerlo a pesar de sus temores, a pesar de que todavía no sentían esa fuerza, y entonces hicieron lo que más temían. Mire, la situación que piensas que te va a tragar, por esa situación que piensas que no hay posibilidad de que la logres hacer, que no tienes dinero, que no tienes tiempo, que no hay habilidad para hacerlo, en esas situaciones donde tú tienes que venir y creerle al Señor. Cuando encaras tus propios temores y tú dices: Señor, tú prometiste que estarías conmigo, yo lo voy a hacer. Si usted desea caminar sobre las aguas, tiene que salir del barco. Acuérdese de la tortuga, ella solamente avanza cuando saca el cuello hacia afuera. Necesitas empezar a creerle a Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4 dice así: quien espera que todo esté normal jamás va a poder hacer algo. Quien espera condiciones perfectas para tomar decisiones no va a hacer algo. Quien esté diciendo: bueno, cuando pase en esta situación yo hago tal negocio, cuando yo sea mayor entonces yo busco a Dios, cuando ya cumple 80 años entonces yo lo voy a hacer. Miren, el que espera situaciones perfectas para hacer las cosas jamás lo va a hacer. ¿Cuál es tu disculpa para no hacer lo que sabes que tienes que hacer? No existe un mejor tiempo para involucrarse con las cosas que Dios preparó para que tú hicieras que hoy. Déjenme terminar este mensaje con 2 preguntas. ¿Qué estás dudando que Dios puede hacer con tu vida? Tal vez tú estás diciendo: jamás Dios podrá usarme. Déjame decirte que estás muy equivocado. La duda va a impedir que tú tengas lo mejor de Dios para tu vida. Vas a perderte de lo mejor, de la razón por la cual tú fuiste creado, si permites que la duda te domine. La segunda pregunta es: ¿acaso no es tiempo de dejar de orar por eso que estás orando y orando y empezar a actuar? Algunos creyentes generalmente usan la oración como una disculpa. Es que estoy orando para hacerlo, es que estoy orando para ver si debo obedecer, estoy orando para dejar si debo o no dejar esta relación, estoy orando. No, simplemente hágalo, den pasos de fe, porque sí está bien que estés orando, pero no uses la oración como una excusa para no tomar decisiones. Hágalo. Si usted cree en Dios de verdad, de gran manera, entonces deja de estar usando la pereza como una excusa para hacer las cosas. Fuiste creado con un plan, fuiste creado con un propósito. Es hora de cambiar, es hora de que des el primer paso. Claro, el primer paso siempre es el más difícil. La pregunta es: ¿cuál es tu río Jordán? Dios te creó para grandes cosas. Deja a un lado la pereza, comienza a involucrarse, déle espacios a Dios en su vida, permítale a Dios empezar a trabajar contigo. Si tienes temor, pídele a Dios valentía, pídele al Señor que te llene de dominio propio, de poder, de valentía para enfrentar lo que se venga. Pero el Señor te promete en esta mañana que no importa lo que se venga, Él estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar.
Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque nos prometes acompañarnos y estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entregamos en esta mañana nuestros temores. Sabemos, Señor, que nos has llamado para grandes cosas. Quita de nosotros la pereza de actuar, quita de nosotros la falta de fe, quita de nosotros la cobardía, porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valor, Señor, de amor, de fe, de paz, de dominio propio. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, ayúdanos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar con valentía, Señor. Sí, tal vez no lo hagamos mejor que las personas anteriores a nosotros, tal vez nos equivoquemos, tal vez cometamos errores, pero te pedimos, Señor, ayúdanos, danos la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento para hacer aquello para lo cual tú nos llamaste a hacer. Te damos infinitas gracias porque nos llamaste, porque nos apartaste para ti. Gracias, Señor, porque abrirás ese Jordán, porque daremos ese paso de fe y tú nos permitirás pasar al otro lado y recobrar las promesas que tienes para nosotros. Gracias te doy por esta mañana. Bendice a mis hermanos, Señor. Llénalos de valentía, quita toda duda, todo temor, Señor, a no seguir adelante. Te agradezco, Señor, por esta mañana, Espíritu Santo de Dios, porque has hablado a nuestro corazón y nos tienes aquí, Señor, llenos de tu amor. Entrego a mis hermanos, me entrego yo en tus manos y te doy gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás. En tu nombre, Jesús de Nazaret, hemos orado. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen, porque el Señor estará con ustedes donde quiera que vayan. Los amo en el amor del Señor. El Señor me los bendiga. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico. Bendiciones.